Bienvenido a Oraciones Poderosas. Si hoy llegaste a este video, no es casualidad. Tal vez estás buscando respuestas, dirección o un cambio en tu vida, y escucha esto: cuando pones a Dios primero, todo comienza a alinearse de una manera que no imaginabas. A veces intentamos resolverlo todo con nuestras fuerzas, pero es en la presencia de Dios donde realmente encontramos paz, propósito y claridad. Quédate hasta el final, porque esta reflexión te ayudará a volver a centrar tu vida en lo más importante. Y si deseas seguir creciendo en fe cada día, te invito a unirte a nuestro canal y ser parte de esta comunidad de oración. ¿Qué pasaría en tu vida si realmente decidieras poner a Dios en el primer lugar? No en el segundo, ni en el tercero, sino por encima de todo. No como una pregunta para reflexionar por un momento, sino como una decisión capaz de cambiar el rumbo de una vida cuando se responde con sinceridad. Muchas personas viven ocupadas con cosas que, en sí mismas, son buenas: el trabajo, la familia, los sueños, las responsabilidades y los compromisos que llenan cada hora del día, desde que amanece hasta que cae la noche. Pero también existen personas que, aun con agendas igual de ocupadas, hacen algo diferente. Antes de revisar el teléfono, antes de responder los mensajes, antes de enfrentar las exigencias del trabajo o resolver los problemas del día, hacen una pausa. Se sientan en silencio y hablan primero con Dios. No esperan a terminar agotados para buscarlo ni acuden a Él solo cuando las cosas ya salieron mal. Lo buscan desde el principio. La diferencia entre estas dos maneras de vivir quizá no sea evidente al principio. Sin embargo, con el paso del tiempo, termina siendo imposible ignorarla. No porque Dios premia a quienes cumplen una rutina religiosa, sino porque cuando Él ocupa el primer lugar, cambia la forma en que vemos la vida. Cambia la perspectiva con la que tomamos decisiones, la paz con la que enfrentamos los desafíos y la manera en que interpretamos las oportunidades, los obstáculos, las personas e incluso el tiempo. Poner a Dios primero no es simplemente una práctica espiritual, es una decisión que ordena todo lo demás. Cuando nuestra vida gira alrededor de lo que verdaderamente importa, las cosas comienzan a tomar un rumbo diferente. No significa una vida perfecta ni libre de dificultades, pero sí una vida guiada por una paz que las circunstancias no pueden ofrecer y por una dirección que el esfuerzo humano, por sí solo, jamás podría alcanzar. En Mateo 6:33 encontramos una promesa poderosa: «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Observa que dice todas estas cosas. No solo algunas, ni únicamente las que parecen espirituales. Dios promete añadir aquello que necesitamos cuando aprendemos a buscar primero lo que realmente tiene valor. Ese es el principio que vamos a descubrir hoy. No como una idea abstracta, sino a través de historias reales que muestran lo que sucede cuando Dios ocupa el lugar que siempre debió tener. Y, al mismo tiempo, será una oportunidad para examinar nuestro propio corazón y preguntarnos con honestidad si Dios sigue siendo el primero o si, casi sin darnos cuenta, otras prioridades fueron ocupando su lugar. Quédate hasta el final, porque este mensaje puede transformar la forma en que organizas tu vida. Antes de entrar en esas historias, quiero hablar de algo que ocurre con mucha frecuencia. Casi nadie decide conscientemente poner a Dios en segundo lugar. Simplemente sucede. Poco a poco, las responsabilidades, el trabajo, la familia, los problemas y las oportunidades comienzan a ocupar el espacio principal. Sin darnos cuenta, Dios termina quedando para el tiempo que sobra, los momentos libres, las crisis o esas ocasiones en las que ya no sabemos qué más hacer y solo nos queda pedir ayuda. Cuando eso ocurre, la relación con Dios corre el riesgo de convertirse en algo parecido a un seguro de emergencia. Lo buscamos cuando todo falla, cuando nuestras fuerzas ya no alcanzan o cuando nuestros propios planes se derrumban, en lugar de convertirlo en el centro desde donde dirigimos toda nuestra vida. Y esa forma de vivir produce algo que muchos conocen muy bien:
una paz que dura muy poco. Alcanzamos una meta y, casi de inmediato, aparece la preocupación por perderla. Conseguimos un logro y enseguida pensamos cuál será el siguiente problema. Esa tranquilidad tiene fecha de vencimiento porque depende de las circunstancias y no de una base permanente. Por eso, cada vez que aparece un nuevo desafío, la paz desaparece y volvemos a empezar la misma carrera buscando sentirnos tranquilos otra vez. Ese es el ciclo de quien mantiene a Dios en un segundo plano. Pero la paz que Dios ofrece es completamente distinta. No depende de que todo salga bien. Permanece incluso cuando el camino es difícil, cuando las respuestas todavía no llegan y cuando el futuro sigue siendo incierto. Es la paz que nace de saber quién tiene el control. Y esa paz solo puede experimentarse plenamente cuando Dios ocupa el primer lugar. Cuando dejamos de ponerlo primero, muchas veces aparece una sensación difícil de explicar. Aunque trabajemos, planifiquemos y nos esforcemos al máximo, parece que algo sigue fuera de lugar. No siempre se nota desde afuera. A veces todo parece marchar perfectamente, pero en el interior permanece un vacío, una inquietud que no desaparece y la impresión de que estamos construyendo nuestra vida sobre una base que no es suficientemente firme. Esa sensación puede ser una señal de que el orden se ha alterado. Pero cuando Dios vuelve a ocupar el lugar que le corresponde, todo lo demás empieza poco a poco a encontrar su sitio. No de forma instantánea ni sin proceso, pero sí con una dirección que antes no existía. Vivir con Dios en el primer lugar transforma la vida diaria. Ya no es solo el Dios al que acudimos cuando llegan los problemas, sino el Dios que está presente en las decisiones pequeñas, en las conversaciones cotidianas, en nuestra forma de reaccionar cuando algo sale mal, en el trato hacia quienes amamos y en cada acto de servicio que implica sacrificio. Porque Dios también está presente en los detalles. Las pequeñas decisiones son las que terminan formando nuestro carácter. Son ellas las que revelan quiénes somos cuando nadie nos observa. Y cuando Dios ocupa el lugar que le corresponde, cambia nuestra manera de pensar, de decidir, de enfrentar la incertidumbre y, como resultado, también cambia lo que construimos, nuestras relaciones, nuestro trabajo y los sueños que perseguimos. No porque exista una fórmula mágica, sino porque caminamos junto a aquel que conoce perfectamente el camino. Y quien camina con Dios llega a lugares donde jamás habría llegado por sus propias fuerzas. Hay otra consecuencia de poner a Dios en segundo lugar que vale la pena mencionar: nuestras oraciones se vuelven cada vez más limitadas. Cuando Dios es el primero, hablamos con Él acerca de toda nuestra vida, nuestras decisiones, el trabajo, la familia, los proyectos, las oportunidades y cada paso que damos. Pero cuando queda en segundo lugar, normalmente solo oramos cuando aparece una emergencia o cuando los problemas superan nuestras fuerzas. Sin embargo, esas oraciones de último momento no pueden producir la dirección anticipada, la sabiduría para evitar errores ni la paz que Dios desea entregar antes de que la ansiedad tome el control. Todo eso nace cuando Dios deja de ser únicamente el refugio en la crisis y se convierte en el centro desde donde vivimos cada día, cuando es la primera conversación de la mañana, el criterio para tomar decisiones y la presencia constante que acompaña cada paso. Muchas personas llegaron a comprender esta verdad. En algún momento decidieron reorganizar sus prioridades y colocar a Dios en el lugar que siempre le correspondió. No fue simplemente un acto religioso, sino una decisión que transformó completamente sus vidas. Y una vez más, comprobaron lo mismo que la Biblia enseña desde hace siglos: cuando Dios está primero, todo lo demás adquiere un propósito diferente. Cuando buscamos primero a Dios, terminamos encontrando mucho más de lo que alguna vez imaginamos. Para comprender mejor este principio, quiero compartir contigo 3 historias. No como un simple estudio bíblico, sino como ejemplos reales que muestran lo que ocurre cuando una persona decide poner verdaderamente a Dios en el primer lugar. Antes de continuar, escribe en los comentarios estas palabras y deja tu me gusta en este video.
Padre, decido ponerte a ti primero en todo. Escríbelo. No como un ritual, sino como la declaración más importante que puedes hacer en este momento. La primera historia es la de un hombre que recibió una oportunidad que ningún ser humano antes ni después de él ha tenido. Dios se le apareció en sueños y le dijo, pide lo que quieras. Así de simple, así de abierto, sin límites declarados, sin condiciones previas. Pide lo que quieras y te lo daré. Ese hombre era Salomón. Era joven y acababa de heredar el reino más grande del mundo conocido en ese momento. Tenía delante de sí la pregunta más extraordinaria que alguien pudiera recibir. ¿Qué pedirías tú en ese momento? Piénsalo de verdad, con total libertad. Con la certeza de que quien hace la pregunta puede cumplir cualquier cosa que respondas: dinero, salud, éxito en todo lo que emprendas, victoria sobre tus enemigos, una vida larga, fama que permanezca por generaciones. Todas esas opciones estaban disponibles. Pero Salomón eligió algo diferente. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9, dice: Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Sabiduría, no para beneficio personal, sino para servir mejor al pueblo que Dios le había confiado, para tomar decisiones correctas y para discernir entre el bien y el mal. No pidió riquezas, ni longevidad, ni poder. Pidió la capacidad de gobernar bien y de cumplir el propósito que Dios había puesto en sus manos. Eso pidió. Y la respuesta de Dios fue una de las más generosas de toda la Biblia. Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 12 y 13, dicen: He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno sea como tú en todos tus días. Te he dado las cosas que no pediste. En esa frase está resumido todo el principio. Salomón pidió aquello que ponía a Dios en el primer lugar. No pidió lo que más le convenía personalmente, sino lo que necesitaba para servir mejor al propósito de Dios. Y Dios le concedió eso y, además, le añadió todo aquello que cualquier rey habría deseado: riquezas, gloria y una posición incomparable entre los gobernantes de su tiempo. Eso sucede cuando la petición nace de poner a Dios primero, cuando dejamos de preguntar, ¿qué me conviene a mí?, y comenzamos a preguntar, ¿qué necesito para cumplir lo que Dios puso en mis manos? Entonces, la respuesta supera la petición. Incluye lo que se pidió y añade lo que nunca se pidió. Vale la pena llevar esta historia a tu propia vida. ¿Hacia dónde están orientadas tus oraciones más frecuentes? ¿Hacia lo que te conviene personalmente o hacia lo que necesitas para cumplir el propósito que Dios puso en tus manos? No está mal presentar necesidades personales. Dios mismo nos invita a pedir. Pero existe una diferencia profunda en la calidad de lo que llega cuando la petición nace de una motivación centrada en uno mismo o cuando nace del deseo de honrar a Dios. Salomón no recibió lo extraordinario porque hubiera hecho un cálculo inteligente para obtener más. Lo recibió porque sinceramente puso a Dios y a su propósito por encima de su propio beneficio. Y esa sinceridad, ese corazón que busca primero lo que honra a Dios, es exactamente el principio que Jesús expresó en Mateo, capítulo 6. Buscad primeramente el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. No solo lo que pediste, sino todo aquello que Dios sabe que necesitas para la vida que diseñó para ti. Eso es lo que sucede cuando la búsqueda de Dios precede a la búsqueda de todo lo demás. Y esa también puede ser tu historia. La pregunta no es si Dios puede hacer por ti lo que hizo por Salomón. La pregunta es si la orientación de tu búsqueda se parece a la de Salomón. Si lo que pides nace del deseo de cumplir aquello que Dios puso en tus manos o si simplemente buscas que Dios respalde proyectos que ya diseñaste por tu cuenta. Esa diferencia cambia por completo el tipo de respuesta que llega.
Y hoy es un buen día para examinar desde dónde nacen tus oraciones, desde el ¿qué me conviene? O desde el ¿qué necesito para servirte mejor? Porque la respuesta a esa pregunta puede cambiar profundamente lo que recibes de parte de Dios. Si la historia de Salomón habla de poner a Dios primero en lo que se pide, la segunda historia habla de algo igualmente poderoso: poner a Dios primero cuando el entorno no lo hace, cuando nadie a tu alrededor vive de esa manera, cuando la presión cultural dice que lo más inteligente es adaptarse y que quien no lo hace corre el riesgo de perder lo que todos los demás están recibiendo. Daniel llegó a Babilonia como prisionero, pero no fue llevado a una mazmorra. Fue seleccionado para un programa de formación de élite en el palacio del rey. Tenía acceso a la mejor comida, al mejor vino y a las mejores condiciones de vida disponibles en ese tiempo. Todo lo que debía hacer era aceptar lo mismo que aceptaban los demás, sin preguntas, sin complicaciones, sin llamar la atención, en un ambiente donde hacerlo podía costarle la vida. Pero Daniel, capítulo 1, versículo 8, dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Propuso en su corazón. No hizo un discurso, no anunció sus convicciones. Simplemente decidió que había algo más importante que los beneficios que el entorno podía ofrecerle: la fidelidad a Dios. Decidió poner a Dios primero, incluso cuando el contexto no lo exigía, cuando todos hacían lo contrario y cuando el riesgo era completamente real. Entonces pidió permiso para no comer de la comida del rey. La respuesta inicial no fue favorable. El jefe de los eunucos temía por su propia vida si Daniel y sus amigos terminaban viéndose peor que los demás jóvenes. La presión era evidente. Adáptate o afronta las consecuencias. Pero Daniel respondió con la serenidad de quien confía en Dios. Pruébanos durante 10 días, solo 10 días. Dame la oportunidad de mostrar lo que ocurre cuando Dios ocupa el primer lugar, incluso en algo tan cotidiano como lo que se come. Al finalizar ese tiempo, Daniel, capítulo 1, versículo 15, dice: y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de todos los otros jóvenes que comían de la porción de la comida del rey. Se veían mejor y más saludables que quienes disfrutaban de la mejor alimentación del reino. Y el relato continúa con algo todavía más extraordinario. Daniel, capítulo 1, versículo 17, dice: a estos 4 jóvenes, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Conocimiento e inteligencia. No solo fortaleza física, sino una capacidad intelectual que provenía de una fuente que ninguna escuela del palacio podía ofrecer. Cuando llegó el momento de presentarse ante el rey, el versículo 20 afirma que, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos de su reino. 10 veces mejores. No un poco más preparados, sino 10 veces superiores. Eso no provenía únicamente del entrenamiento recibido en el palacio. Era el resultado de que Dios había multiplicado lo que ellos tenían porque decidieron ponerlo a Él en el primer lugar cuando el entorno les decía que era tiempo de adaptarse. Y aquí hay algo que se aplica directamente a muchas personas hoy. Hay ambientes que presionan constantemente hacia la adaptación, no siempre de forma evidente. A veces es la cultura del trabajo que afirma que para avanzar hay que hacer las cosas de determinada manera. Otras veces es el entorno social que establece sus propias reglas sobre lo que se puede sostener como convicción. En ocasiones es la presión económica que susurra que no es momento de ser fiel a los principios, que primero hay que resolver la situación y después ya habrá tiempo para las convicciones. Pero Daniel no esperó a que las circunstancias mejoraran para poner a Dios primero. Lo hizo en el momento más difícil, en el contexto más hostil y cuando el riesgo era mayor. Y fue precisamente allí donde llegó la bendición. 10 veces mejor que quienes habían elegido adaptarse. No 10 veces mejor que los jóvenes de su propio pueblo,
sino que aquellos que contaban con todos los recursos del palacio del rey más poderoso del mundo. Eso es lo que sucede cuando alguien pone a Dios primero mientras todos los demás eligen otro camino, cuando la decisión no es la más cómoda, sino la más correcta, cuando la convicción permanece firme, aunque el entorno insista en que ceder sería lo más inteligente. Esta historia deja una pregunta abierta para tu vida. Pero antes de hacerla, quiero que observes algo en la respuesta que Dios dio a Salomón y que pocas veces se analiza con suficiente atención. Dios le dijo: «Porque pediste esto y no pediste larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, sino entendimiento para oír juicio». Esa frase revela mucho más que una lista de cosas que Salomón no pidió. Dios no solo escuchó las palabras de Salomón, sino que discernió la intención detrás de su petición. Vio un corazón que no buscaba beneficio propio, sino la capacidad de gobernar con justicia y cumplir bien la responsabilidad que había recibido. No fue únicamente la oración lo que llamó la atención de Dios, sino la actitud con la que fue hecha. Esto nos enseña algo profundo: Dios no se limita a lo que decimos, sino que examina el motivo con el que lo decimos. Cuando el corazón se asemeja al de Salomón, cuando el deseo principal es servir fielmente a lo que Dios encomienda, la respuesta de Dios no solo cubre lo pedido, sino que también supera lo esperado. Ahora volvamos a la historia de Daniel. Cuando Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, no actuó con arrogancia ni con desprecio hacia los demás. Su decisión estuvo marcada por la prudencia, el respeto y la sabiduría. En lugar de imponer una confrontación, propuso una alternativa sencilla, una prueba de unos días para demostrar los resultados de su elección. Eso también es poner a Dios en primer lugar. No se trata de confrontar sin necesidad, sino de actuar con convicción y buen espíritu. Daniel ya había decidido en su interior antes de que llegara la presión externa. Por eso, cuando la prueba apareció, no hubo confusión ni lucha interna. Había paz, firmeza y claridad. Esa serenidad revela algo importante. Cuando Dios ocupa el primer lugar, la vida no se rige por la ansiedad, sino por una paz que sostiene incluso en medio de la presión. La pregunta que surge es inevitable: ¿hay áreas de tu vida donde, poco a poco, la presión del entorno ha ido desplazando la voz de Dios? No de forma repentina, sino gradual, casi sin notarlo. Identificarlo es el primer paso. El siguiente es tomar la misma decisión que tomó Daniel: establecer en el corazón que hay cosas que no se negocian. Que, sin importar el contexto, Dios seguirá ocupando el primer lugar. Y desde esa decisión, la vida empieza a tomar una dirección distinta. Pasemos ahora a la historia de Pedro. Después de una noche completa de trabajo sin resultados, Pedro regresaba con las redes vacías. Era el cansancio de quien ha hecho todo correctamente, pero no ha visto fruto. En ese contexto, Jesús se acerca y utiliza su barca como plataforma para enseñar a la multitud. Pedro no puso resistencia. Entregó su herramienta de trabajo, su medio de sustento, sin condiciones ni cálculos. Eso también refleja lo que significa dar el primer lugar a Dios, no solo en lo espiritual, sino también en lo cotidiano y práctico. Luego de enseñar, Jesús le pide a Pedro que vuelva a intentarlo, pero esta vez en aguas profundas. Desde la lógica humana, la indicación no tenía sentido. Era el momento equivocado, el lugar equivocado y después de una noche fallida. Sin embargo, Pedro responde con fe, reconoce su experiencia, pero decide confiar más en la palabra de Jesús que en su propio criterio. Esa decisión cambia completamente el resultado. El relato muestra que al obedecer, la pesca fue tan abundante que las redes comenzaron a fallar por la cantidad de peces. Incluso fue necesario pedir ayuda a otra embarcación, y ambas terminaron llenas de una manera inesperada. La enseñanza es clara: la misma persona, el mismo oficio y el mismo entorno, pero un resultado completamente diferente cuando la palabra de Dios ocupa el lugar principal. Pedro no reaccionó con simple emoción ante el milagro.
Su primera respuesta fue reconocer su pequeñez delante de Jesús, entendiendo que no se trataba solo de peces, sino de quien estaba con él en la barca. Desde ese momento, su perspectiva cambió. Ya no se trataba de la pesca, sino de la presencia de Dios en su vida. Tal vez tú no te dedicas a la pesca, pero el principio es el mismo. Quizás has trabajado con esfuerzo, has aplicado tu conocimiento y aún así los resultados no han sido los esperados. Esa sensación de frustración también estaba en la experiencia de Pedro. Y sin embargo, Jesús no lo corrigió por su técnica, sino que lo llevó a un nivel más profundo de confianza. Le invitó a ir más allá de lo conocido, más allá de la experiencia acumulada, hacia la obediencia a su palabra. Allí ocurre el cambio. Porque hay resultados que no dependen solo de la capacidad humana, sino de permitir que Dios tenga el primer lugar incluso en aquello que creemos dominar. Cuando la palabra de Dios pesa más que la experiencia, lo limitado se convierte en abundancia. Y así como en la barca de Pedro, también en la vida puede ocurrir lo mismo. Aquello que parecía vacío puede llenarse de manera inesperada. Al final, las historias de Salomón, Daniel y Pedro tienen un punto en común. Todos llegaron a momentos decisivos sin apoyarse únicamente en lo que el mundo consideraría suficiente. Eran jóvenes, desconocidos o aparentemente limitados, pero con una diferencia esencial: aprendieron a poner a Dios en el centro. Y ese principio sigue siendo el mismo hoy. Con recursos limitados, pero con una decisión en común: poner a Dios en el primer lugar. Y esa decisión fue suficiente. Porque cuando Dios ocupa el primer lugar, lo que llevas en las manos no tiene que ser extraordinario. Solo necesita estar en las manos correctas. Y cuando está allí, incluso lo ordinario puede producir resultados extraordinarios. Cada uno enfrentó una presión diferente. Salomón, la presión del poder. Daniel, la presión de adaptarse a una cultura ajena. Pedro, la presión de confiar más en su experiencia que en la palabra de Dios. Sin embargo, en los tres casos, poner a Dios primero produjo resultados que el contexto por sí solo jamás habría podido generar. Porque no es el contexto lo que determina hasta dónde puedes llegar, sino el orden de tus prioridades. Cuando Dios está verdaderamente en el primer lugar, todo lo que viene después adquiere una calidad diferente. No importa si estás en un palacio o en una barca, no importa si tienes mucho o poco, no importa si el entorno es favorable o adverso, lo que marca la diferencia es quien ocupa el primer lugar en tu vida. Hay otro detalle que une estas tres historias y que no podemos pasar por alto. En las tres hubo un costo. Salomón pudo haber pedido riquezas, pero eligió sabiduría. Daniel pudo haber aceptado la comida del rey, pero decidió mantenerse fiel. Pedro pudo haberse quedado con su barca y confiar únicamente en su experiencia, pero eligió ponerla al servicio de Jesús y obedecer una instrucción que parecía ilógica. Poner a Dios primero siempre implica un costo: el costo del ego, de la comodidad, de la conveniencia o de la lógica humana. Y precisamente ese costo demuestra que la prioridad es real. Porque existe una versión superficial de poner a Dios primero, la que se declara cuando es conveniente, la que dura mientras no exige renuncias, la que desaparece cuando las circunstancias se vuelven difíciles. Esa versión nunca produce los resultados que vivieron Salomón, Daniel y Pedro. La prioridad verdadera permanece cuando cuesta sostenerla, cuando sería más fácil poner otra cosa en el primer lugar y aún así decides que Dios seguirá ocupándolo. Allí es donde se demuestra la autenticidad de la fe. Allí nacen lo añadido, lo 10 veces mejor y las redes que se rompen de tanta abundancia. Esos resultados no son consecuencia de una prioridad declarada, sino de una prioridad sostenida bajo presión. Ahora quiero hablar del proceso de poner a Dios verdaderamente en el primer lugar, porque quizá escuchas estas historias y deseas vivir una vida así, pero te preguntas por dónde empezar. La respuesta no es complicada, aunque sí exige decisión. Empieza con el tiempo, pero también con las decisiones. Haz un ejercicio sencillo:
Piensa en las 5 decisiones más importantes que tomaste durante el último mes, aquellas que tuvieron consecuencias reales. Ahora pregúntate con honestidad, ¿cuántas de ellas las tomé después de buscar sinceramente la dirección de Dios? No después de decidir y pedirle que bendijera lo que ya había escogido, sino antes, con la disposición de aceptar una respuesta diferente a la que esperabas. Si la mayoría de esas decisiones fueron tomadas sin esa búsqueda previa, entonces Dios no estaba ocupando el primer lugar en ellas. Estaba disponible para respaldar decisiones ya tomadas, y eso es muy diferente. Esa diferencia quizá no siempre se note de inmediato, pero con el tiempo termina marcando la dirección de toda una vida. Empieza hoy, no cuando tengas más tiempo, no cuando las circunstancias sean más tranquilas. Empieza con el primer momento disponible del día, porque ahí es donde comienza de verdad una vida con Dios en el primer lugar. Antes de que la agenda tome el control, antes de que lleguen los mensajes del trabajo, antes de que los problemas reclamen tu atención, ese primer momento del día revela quién ocupa realmente el primer lugar en tu vida. No lo que declaras en los momentos espirituales, sino lo que haces con esos primeros minutos. Si los dedicas al teléfono, el teléfono ocupa el primer lugar. Si se los das a las noticias están primero. Si se los entregas a Dios, entonces Dios está primero. No hay una manera más sencilla de descubrir quién ocupa verdaderamente ese lugar. Y ese primer encuentro con Dios produce algo que ningún otro momento del día puede ofrecer: orientación antes de la confusión, perspectiva antes de que los problemas la distorsionen y paz antes de la presión. Es la conversación con aquel que ya conoce cada detalle del día antes de que el día comience. Desde esa orientación, paz y perspectiva, todo se vive de manera diferente, no sin dificultades, sino con un fundamento que no se derrumba con facilidad. Daniel no decidió rechazar la comida del rey cuando apareció la presión. Mucho antes lo había propuesto en su corazón. La decisión estaba tomada antes de la prueba. Cuando la presión llegó, solo tuvo que mantenerse firme. Eso mismo produce el hábito de poner a Dios primero. Con el tiempo forma una base sólida de decisiones que ya no necesitan negociarse cada vez que el entorno presiona. La dirección hacia Dios queda establecida de antemano. Y desde esa dirección nacen lo 10 veces mejor, las redes que se rompen de tanta abundancia y lo que nunca pediste, pero fue añadido. Esa también puede ser tu historia, no porque hayas descubierto un método perfecto, sino porque decidiste quién ocupará el primer lugar. Hay algo más que quiero decirte antes de terminar. Quiero hablarte de lo que realmente significa que te vaya bien, porque existe una versión del bienestar que el mundo ofrece y otra mucho más profunda que solo Dios puede dar. El mundo dice que te va bien cuando tienes suficiente dinero, suficiente éxito, suficiente reconocimiento y suficiente comodidad. Ninguna de esas cosas es mala, pero hay un bienestar que va mucho más allá. Hay personas que poseen todo lo que puede medirse y aún así sienten que algo falta. Hay un vacío que los logros no llenan, una inquietud que el éxito no calma y preguntas que el reconocimiento jamás responde. ¿Para qué es todo esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué permanecerá cuando yo ya no esté? Esas respuestas solo aparecen cuando la vida está conectada con un propósito más grande que el beneficio personal, con una historia que trasciende los logros y con una razón de ser que no depende de lo que se acumula. Eso es lo que ocurre cuando Dios ocupa el primer lugar. No solo en las crisis, sino en las decisiones cotidianas, en la manera de tratar a las personas, en los valores que guían las elecciones y en la forma de administrar el tiempo, los talentos y los recursos. Cuando Él ocupa ese lugar, la vida adquiere una calidad que no siempre puede medirse, pero sí experimentarse: paz que no depende de las circunstancias, relaciones profundas, satisfacción de construir algo con sentido y la certeza de que cada día tiene propósito. Ese es el bienestar que produce el primer lugar de Dios. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, la claridad de propósito y la satisfacción de construir algo que permanece.
Ese bienestar no lo produce el dinero, el éxito o el reconocimiento. Lo produce la alineación entre lo que haces y el propósito para el cual lo haces. Cuando Dios ocupa el primer lugar, esa alineación es posible como en ningún otro lugar. Porque Él no solo conoce lo que necesitas, conoce para qué fuiste creado. Conoce el propósito que da sentido a tu existencia y el camino que conduce a la versión más plena de ti. Poner a Dios primero es permitir que el autor del camino dirija tus pasos. Eso es en realidad que te vaya bien, no una vida sin dificultades, sino una vida caminando por el camino correcto. Y quiero dejarte con algo concreto, 4 señales de que Dios podría estar ocupando el segundo lugar en tu vida, aunque creas que está primero. La primera es que consultas a Dios después de tomar decisiones, no antes. La segunda es que tu nivel de paz depende del estado de las circunstancias. Cuando las cosas se complican, la paz desaparece. Pero la paz que Dios da no depende de las circunstancias, sino de quien ocupa el primer lugar. Si tu paz va y viene según lo que sucede a tu alrededor, puede ser una señal de que el primer lugar también cambia con las circunstancias. La tercera es que el tiempo con Dios es lo primero que sacrificas cuando la agenda se llena. Vale la pena examinar esto con honestidad. Siempre encontramos tiempo para aquello que realmente ocupa el primer lugar. Reorganizamos el día para protegerlo, aunque otros compromisos presionen. Si el tiempo con Dios es siempre lo primero que desaparece cuando hay que ajustar la agenda, quizá en la práctica no ocupa el lugar que decimos darle. La cuarta es que tus oraciones se concentran principalmente en pedirle a Dios que bendiga lo que ya decidiste, en lugar de pedirle que te muestre qué decisión tomar. Esa diferencia revela mucho sobre quién está dirigiendo realmente tu vida. Si alguna de estas 4 señales resonó en tu corazón, no la recibas como una acusación, sino como una invitación. La misma invitación que aceptaron Salomón, Daniel y Pedro, poner a Dios verdaderamente en el primer lugar, con el costo que eso implica, con la decisión que requiere y con el hábito que debe construirse día tras día. Porque lo que viene después de esa decisión tiene una calidad que ningún otro primer lugar puede producir, lo que no pediste, pero fue añadido, lo 10 veces mejor de lo que el mundo podía ofrecer. La red que estuvo a punto de romperse por la abundancia. Eso es lo que espera al otro lado de una prioridad correctamente ordenada. Si alguna de estas señales te ayudó a descubrir algo que necesitas cambiar, recuerda esto, el cambio no requiere un gesto dramático, sino una decisión honesta. La misma que tomó Salomón cuando pidió sabiduría, la que Daniel propuso en su corazón, la que Pedro tomó cuando entregó su barca y obedeció la palabra de Jesús. Una decisión sincera y sostenida que reconoce que otras cosas ocuparon el primer lugar y que desde hoy ese lugar vuelve a pertenecer a Dios. No se trata de alcanzar una perfección inmediata, sino de tomar la dirección correcta. Ahí comienza el verdadero cambio. Y desde esa nueva dirección todo empieza a adquirir la calidad que solo produce el primer lugar de Dios, despacio, un día a la vez, pero comienza, y cuando comienza no se detiene. Porque la obra que Dios hace cuando ocupa el primer lugar no es pasajera. Es una obra que crece, se profundiza y se fortalece con el tiempo hasta formar una vida que por dentro y por fuera refleja que las prioridades fueron puestas en el lugar correcto. Te irá bien. Mejor de lo que tus propios cálculos podrían anticipar, mejor de lo que el esfuerzo humano por sí solo podría alcanzar, con resultados que solo tendrán una explicación, que Dios estuvo en el primer lugar y desde ese lugar hizo lo que solo Él puede hacer. Que el Señor te bendiga. Y si este mensaje habló a tu corazón, compártelo con alguien, con esa persona que también está buscando que las cosas cambien, que está esforzándose con todas sus fuerzas y siente que los resultados no corresponden a todo lo que ha dado. Tal vez lo que necesita no es una estrategia diferente, sino un orden diferente, Dios en el primer lugar y todo lo demás será añadido. Es la promesa y también la invitación. Antes de terminar, recuerda esto, cuando decides poner a Dios primero en tu vida,
No significa que todo será fácil, pero sí que nunca caminarás solo, porque Dios empieza a abrir caminos donde no los veías, trae paz donde había ansiedad y ordena lo que parecía perdido. Confía, persevera y no sueltes tu fe, porque lo mejor aún está por venir. El reloj divino es perfecto. Una de las lecciones más complejas de asimilar en el camino de la fe es que los tiempos de Dios no coinciden con los nuestros. Nosotros medimos los días, los meses y los años esperando que se concrete ese empleo, esa sanación, ese cambio rotundo o ese milagro que sentimos que nos surge. Cuando el tiempo avanza y no vemos cambios, algo en nuestro interior se empieza a debilitar. Nos gana la impaciencia, la inseguridad y la confusión, como si se hubieran olvidado de nosotros. Pero recuerda que no ver el desenlace hoy no significa un rechazo definitivo. Muchas veces, el silencio no es una negativa, sino una pausa indispensable para preparar el terreno. El Señor comprende el panorama completo, anticipa los riesgos que tú no ves y protege bendiciones que tal vez aún no sabrías administrar. Por eso, no siempre depende de tus méritos o de cuántas veces pidas lo mismo, sino de si ya tienes la madurez para sostener lo que viene. La sabiduría antigua nos recuerda que todo tiene su momento bajo el sol y que cada propósito tiene su hora determinada. Eso abarca tus metas, tus batallas y tus peticiones. Todo tiene un momento exacto. Dios no se mueve bajo la prisa ni la ansiedad humana. Él no improvisa ni cede ante las presiones, sino que actúa conforme a un plan mayor. Mientras tú te desgastas pensando en el cuándo, Él diseña el cómo, el dónde y el para qué. No solo busca entregarte algo, busca enseñarte a valorarlo. Muchos piden bendiciones para las que no están listos. Si recibieras hoy mismo todo lo que exiges sin haber pasado por un proceso de aprendizaje interno, lo perderías rápido o te terminarías dañando. No se trata solo de obtener el regalo, sino de formar el carácter para mantenerlo. Las dificultades, la espera y el silencio no son castigos, son filtros necesarios. Grandes líderes de la historia pasaron décadas en el anonimato, en desiertos o prisiones antes de asumir su verdadero propósito. Vivieron la promesa, pero primero atravesaron el proceso. El error común es querer la meta sin recorrer el camino, exigiendo respuestas instantáneas al ritmo de nuestros antojos. Pero el crecimiento no funciona por impulsos. Cuando aprendes a esperar con madurez, a seguir actuando bien a pesar de la incertidumbre, y a avanzar aunque no veas claridad, es ahí donde tu fe real se consolida y dejas de depender del beneficio para depender de la fuente. Sigue adelante, siembra aunque parezca que nada brota, mantén la integridad y persiste, porque todo lo que siembras hoy florecerá en el momento ideal. 2. Acción en medio de la espera. Muchos cometen el error de congelarse mientras esperan, asumiendo que si la solución no ha llegado, no les corresponde hacer nada. Ven las cosas como si el destino operara por arte de magia sin requerir su participación. Eso no es confianza real, es simple comodidad, porque si bien las cosas llegan a su tiempo, eso no significa cruzarse de brazos a ver pasar la vida. La espera es, en realidad, un periodo de entrenamiento activa, y nadie se entrena quedándose inmóvil. Existe una línea muy clara entre esperar y estancarse. Esperar con propósito es mantenerse firme pero avanzando, es confiar mientras actúas, creer mientras cumples tus responsabilidades y mantener la paz sin descuidar tus deberes. Si estás aguardando un cambio en tu vida, pregúntate qué estás construyendo hoy. ¿Estás nutriendo tus conocimientos, cuidando tu salud y mejorando tus relaciones, o te pasas las horas quejándote de lo que te falta? La espera jamás debe ser un pretexto para la apatía. Al contrario, es la oportunidad perfecta para crecer en las áreas que sí controlas. Mientras aguardas aquello que no ha llegado, dedícate a perfeccionar lo que ya tienes en tus manos, mejora tu actitud, pule tus errores y demuestra fidelidad en lo pequeño. Sigue construyendo y mantén el enfoque, incluso cuando las respuestas tarden en aparecer. Puedes seguir bendiciendo aunque no recibas nada a cambio. Eso es fe verdadera.
Eso es madurez espiritual. En lugar de Santiago 2:17, podemos mirar lo que nos enseña Juan 14:15, donde se nos recuerda que el amor y la fe no son solo palabras, sino acciones. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué significa eso? Que no basta con decir que confías en el tiempo de Dios si tu vida diaria no lo demuestra. La confianza en el Creador se ve en tu comportamiento de cada día, en tu decisión de seguir caminando aunque no veas el camino claro, y en tu fidelidad a pesar de no tener aún lo que esperas. Muchos dicen estar esperando a Dios, pero en realidad están escondiendo su miedo a actuar. Dicen que están esperando una señal, pero la verdad es que están paralizados por el temor al fracaso. Dicen que quieren que Dios les hable, pero no están dispuestos a moverse hasta que todo sea perfecto. Y déjame decirte algo con amor, pero con firmeza. Si estás esperando que todo esté en su lugar para actuar, entonces no estás caminando por fe, estás caminando por vista. Y la fe no funciona así. El Señor honra a los que se mueven, a los que trabajan mientras oran, a los que creen y obedecen al mismo tiempo, a los que hacen lo que les toca, sabiendo que Dios hará lo que solo Él puede hacer. A los que no se rinden cuando las puertas no se abren, sino que siguen tocando, confiando en que llegará el momento indicado. Tú tienes una parte en todo esto y tu parte no es cambiar los tiempos, eso solo le pertenece a Dios. Tu parte es ser fiel con lo que tienes hoy. Tu parte es mantener el corazón limpio, seguir haciendo lo correcto, aun cuando nadie te lo reconozca. Tu parte es amar, servir, crecer, incluso cuando sientes que estás caminando en círculos. Porque todo eso no es tiempo perdido, es entrenamiento, es preparación, es madurez. Dios no te está ignorando, te está formando, no está demorando su promesa, está desarrollando tu carácter, y eso solo se logra en medio de la acción, en medio de la obediencia. Así que deja de pensar que no hay nada más por hacer, porque siempre hay algo que tú puedes hacer hoy, aunque sea algo pequeño, aunque nadie lo vea, aunque no tenga resultados inmediatos. Haz lo que debes hacer. Hazlo con amor, con excelencia, con humildad. Hazlo aunque estés cansado, aunque te sientas solo, aunque nadie te aplauda. Porque cuando tú haces lo que te toca, Dios se encarga de hacer lo imposible. Y ahí es donde ocurre el milagro. No cuando tú te desesperas, sino cuando tú perseveras. No cuando tú lo exiges, sino cuando tú lo confías. No cuando tú te rindes, sino cuando tú te mantienes firme, día tras día haciendo lo correcto, aunque no veas todavía el fruto. 3. Lo que hoy duele mañana será parte del propósito. Hay momentos en los que el dolor nos nubla la visión, nos hace pensar que lo que estamos atravesando no tiene sentido, que esta lucha es demasiado injusta, que este retraso es una burla del destino. Y claro, es normal que lo sintamos así, porque cuando estás en medio del fuego, es difícil creer que algo bueno pueda salir de ahí. Cuando estás llorando solo por las noches, cuando el cansancio emocional pesa más que el físico, cuando te duele ver pasar los días sin respuestas, lo más fácil es pensar que Dios se olvidó de ti. Pero no, Dios no se ha olvidado de ti. Él no ha cerrado los oídos a tus oraciones. Él no ha soltado tu mano. Lo que pasa es que en este momento está haciendo algo más profundo que darte lo que pediste. Está formando algo dentro de ti y a veces eso duele más que la espera misma, porque antes de darte el milagro, Dios quiere transformarte a ti en alguien que esté listo para recibirlo. Hay dolores que no entendemos en el momento, pero que después se convierten en parte de nuestra historia más poderosa. Porque ese rechazo que tanto te lastimó, después te acercó más a Dios. Esa pérdida que partió tu alma después te dio una compasión que nunca habías sentido. Ese fracaso que pensaste que te arruinaría la vida después fue el comienzo de una nueva versión de ti, más fuerte, más sabia, más dependiente de Dios. Para profundizar en esto, en lugar de Romanos 8:28, podemos meditar en Génesis 50 minutos y 20 segundos, donde se nos revela cómo Dios transforma los momentos difíciles en bendición. Vosotros pensasteis mal contra mí,
más Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Lo ves? Todo lo malo, lo que no entiendes, lo que duele y lo que quisieras borrar, absolutamente todo tiene un propósito de bienestar en las manos de Dios. Pero hay algo más, para que ese propósito se cumpla, necesitas cambiar tu perspectiva. No puedes seguir viendo cada obstáculo como un castigo. No puedes seguir midiendo el amor de Dios por lo rápido que responde. No puedes seguir creyendo que si algo tarda es porque estás haciendo algo mal. Porque a veces no es que estés fallando, es que estás siendo moldeado. Y sí, moldear duele. Dios está trabajando con tus emociones, con tus reacciones, con tus pensamientos más profundos. Está quitando lo que no sirve. Está rompiendo cosas dentro de ti que te están impidiendo avanzar. Y eso se siente. Se siente como vacío, se siente como cansancio, se siente como si nada tuviera sentido. Pero en realidad lo que estás viviendo ahora es parte de un proceso más grande, uno que solo se entenderá cuando veas el cuadro completo. Imagina esto, tú estás dentro de una sala oscura con piezas sueltas en el piso. No sabes qué hacer con ellas, pero Dios está mirando desde arriba y Él ve la figura final. Él sabe cómo encaja cada pieza, incluso las que tú piensas que sobran, incluso las que te rompieron el alma. Y con paciencia, con amor, con exactitud va uniendo cada una de ellas hasta formar algo hermoso. Eso es lo que está haciendo ahora mismo contigo. Por eso, cuando te duele, no te desesperes. Habla con Dios. Cuando no entiendas nada, no te encierres en tu mente, búscalo. Cuando todo parezca ir al revés, no te desconectes de su presencia. Permanece, porque este dolor también pasará y cuando pase te va a dejar más cerca del propósito por el cual fuiste creado. Entonces, si hoy estás sintiendo que no puedes más, que ya has aguantado demasiado, que tu fe se está desgastando, te digo con todo el corazón, no te rindas. Esto también está obrando para bien. Esto también forma parte del tiempo de Dios. No estás detenido, estás siendo trabajado. No estás perdido, estás siendo guiado. No estás abandonado, estás siendo sostenido. 4. La fe verdadera se prueba en el silencio. ¿Sabes cuándo realmente se conoce la fe de una persona? No es cuando todo le va bien, ni cuando sus oraciones se responden rápido, ni cuando las puertas se abren sin esfuerzo. La fe verdadera se revela cuando todo está en silencio, cuando no hay señales, cuando no hay palabras, cuando no hay evidencia de que algo se esté moviendo. Es en ese momento donde se mide si tu confianza está puesta en Dios o en los resultados que esperas ver. Porque confiar cuando entiendes, eso lo hace cualquiera. Pero confiar cuando no entiendes nada, ahí es donde empieza la verdadera relación con Dios. Es fácil decir que Dios es bueno cuando estás viendo su mano, pero qué difícil es seguir creyéndolo cuando no la ves, cuando todo parece oscuro, cuando el corazón se llena de preguntas y el cielo parece cerrado. Y es aquí donde muchas personas se desaniman porque piensan que si Dios guarda silencio es porque no las está escuchando. Pero eso no es así. El silencio de Dios no es su ausencia, a veces es su estrategia. Porque en el silencio se fortalecen los cimientos de tu fe. En el silencio se purifican tus intenciones. En el silencio se separa la emoción de la convicción. Y en el silencio aprendes a seguir caminando, no por lo que sientes, sino por lo que sabes. Para entender esta certeza, en lugar de Hebreos 11:1, podemos recordar las palabras de Jesús en Juan 20:29, bienaventurados los que no vieron y creyeron. No se trata de sentir o ver, se trata de estar plenamente convencido. Se trata de seguir diciendo, Dios está conmigo, aunque no sienta su abrazo. Se trata de seguir declarando, Dios es fiel, aunque no vea resultados todavía. Se trata de levantarte y obedecer aunque parezca que no pasa nada, porque en ese silencio Dios te está viendo. Está observando si tu corazón sigue firme, si tu voz sigue buscando la suya, si tu alma sigue diciendo, aun si no lo veo, sigo creyendo. ¿Te has dado cuenta que Jesús,
Cuando fue llevado al desierto para ser tentado, ¿no escuchó una sola palabra del Padre durante esos 40 días? Estaba solo, sin señales, sin voces del cielo. Pero cada vez que el enemigo lo tentaba, él respondía con las Escrituras. Eso es fe. Eso es saber quién eres, aunque el entorno diga lo contrario. Eso es confiar, incluso cuando el cielo guarda silencio. ¿Y tú cómo respondes en el silencio? ¿Te apartas? ¿Te quejas? ¿Te llenas de rabia? ¿O usas ese momento para aferrarte más a lo que Dios ya te prometió? Porque escúchame, el silencio no es tiempo perdido, es tierra fértil para la fe. Es un espacio sagrado donde Dios observa si eres fiel solo cuando te bendice o también cuando no. Hay personas que dejaron de orar porque sintieron que Dios no les contestaba. Dejaron de asistir a la iglesia, de leer la Biblia, de buscar su presencia porque se cansaron de no ver cambios, pero no se dieron cuenta de que estaban en el momento más importante. Es en ese punto donde la fe madura, donde crece, donde se profundiza, donde se convierte en algo real y firme, y no en algo emocional y pasajero. Así que si hoy sientes que estás en un silencio incómodo, si parece que tus oraciones rebotan en el techo y no llegan al cielo, si cada día te levantas esperando una señal y no llega, no pienses que Dios se fue. Piensa que está trabajando y que mientras tanto te está dando la oportunidad de que tu fe sea una roca inquebrantable, irrompible. Sigue orando, sigue creyendo, sigue obedeciendo, aunque todo esté en silencio. Porque a veces el cielo se queda en silencio, no para castigarte, sino para enseñarte a caminar por fe y no por vista. 5. La obediencia constante abre puertas invisibles. Cuando hablamos de confiar en el tiempo de Dios, muchas veces olvidamos mencionar algo crucial, que la obediencia es parte activa de esa espera. No es pasiva, no es simplemente decir, ya llegará, y seguir viviendo como si nada. El actuar con rectitud es el lenguaje de la fe. Es la manera en que le decimos a Dios con hechos, y no con palabras, que sí creemos en Él, aunque no veamos todavía lo que esperamos. ¿Y sabes qué es lo más profundo de todo esto? Que muchas veces esto no tiene lógica humana. Dios te dice que sigas sembrando aunque la tierra se vea seca, que sigas amando aunque no recibas amor de vuelta, que sigas orando aunque no sientas su presencia, que sigas perdonando aunque la herida siga abierta. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué seguir haciendo lo correcto si nada cambia? ¿Por qué seguir esforzándome si no hay resultados? Y ahí está la prueba, ahí está la grandeza de la fe. Obedecer cuando entiendes es fácil, obedecer cuando todo te sale bien es cómodo. Pero obedecer cuando no ves fruto, cuando nadie lo reconoce, cuando incluso parece que estás perdiendo el tiempo, eso es lo que marca la diferencia entre una fe débil y una fe firme. Piensa en Noé. Dios le dijo que construyera un arca en medio de un lugar donde no llovía. Le dio instrucciones detalladas, medidas, tiempos, materiales, y Noé obedeció día tras día sin ver una sola gota de agua. La gente lo miraba como un loco, se burlaban, lo señalaban, pero él seguía martillando, cortando madera y levantando el arca. ¿Por qué? Porque confiaba más en la voz que le habló que en las voces que lo criticaban. Porque sabía que si Dios dijo que llovería, entonces iba a llover, aunque el cielo estuviera completamente azul. Esa es la clase de rectitud que abre puertas invisibles. Porque cada acto de fidelidad que haces hoy, aunque nadie lo vea, está construyendo algo que mañana será tu refugio, tu milagro, tu respuesta. Cada decisión correcta que tomas, aunque no te dé resultados inmediatos, está sembrando en el mundo espiritual, está hablando por ti delante del cielo y está alineando cosas que tú no puedes ver. En lugar de Gálatas 6:9, podemos meditar en la promesa de Salmo 126:6, que nos habla de la recompensa segura al final del esfuerzo. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Lo ves? Al final habrá fruto, y el único requisito es continuar sembrando.
Es seguir, es resistir, es mantenerte firme cuando todo en ti quiere rendirse, porque ahí es donde se producen los verdaderos milagros. Y aquí va algo que muchos necesitan escuchar: no tienes que entenderlo todo para avanzar. A veces vas a caminar sin mapas, sin explicaciones, sin respuestas. En lugar de enfocarnos en no desmayar por nuestras propias fuerzas, podemos recordar lo que dice Proverbios 3, 5-6, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esto no es debilidad, eso es fe. Eso es lo que Dios está buscando, gente que confía aún sin garantías, que no exija entender cada paso para darlo. Si Él te lo pidió, si Él te está guiando, entonces puedes confiar. Su palabra es más segura que cualquier circunstancia. Así que si hoy estás en esa etapa donde estás haciendo lo correcto pero no ves nada cambiar, déjame decirte algo con todo el corazón: no pares, no te detengas, no pienses que es en vano. Dios está viendo tus acciones. Él no ignora lo que haces en lo secreto. Él no se olvida de los sacrificios que haces por amor a Él. Y en el momento justo, en ese tiempo perfecto que solo Él conoce, va a abrir la puerta que tanto has estado esperando. Una puerta que no se abre por fuerza humana, ni por contactos, ni por suerte, una puerta que solo se abre desde el cielo con una llave que lleva tu nombre. Y esa llave la estás construyendo cada vez que crees sin entender, cada vez que sigues caminando sin ver, cada vez que eliges hacer lo bueno aunque te cueste. 6. Lo que Dios prometió no caduca. Uno de los pensamientos más comunes cuando pasa mucho tiempo y no vemos respuestas es este: tal vez ya no va a pasar. Nos empieza a invadir la duda, esa voz silenciosa que dice que ya se nos fue el momento, que esa promesa era solo un pensamiento bonito, que quizás lo entendimos mal o que no fuimos dignos de recibirla. Y sin darnos cuenta, esa voz comienza a apagarnos por dentro, nos quita el gozo, nos drena la fe y nos hace caminar sin esperanza. Pero escúchame bien y por favor grábalo en tu corazón: lo que Dios prometió no caduca, no expira, no pierde vigencia con el tiempo. Si Dios dijo que lo hará, lo hará. No importa cuántos años pasen, no importa cuántas veces fallaste, no importa si las circunstancias cambiaron. La palabra de Dios permanece. Su promesa es firme, no está sujeta al tiempo humano, está atada a su voluntad perfecta. Mira a Abraham. Dios le prometió un hijo cuando ya era anciano y su esposa estéril. Desde cualquier punto de vista era imposible. La ciencia decía que no. La lógica decía que no. La realidad decía que no. Pero Dios dijo que sí. Y cuando Dios dice sí, no hay barrera que lo detenga. Pasaron años, Abraham tuvo momentos de duda, tomó decisiones equivocadas y se equivocó en el camino. Pero, ¿sabes qué? Dios no retiró su promesa. No le dijo: como dudaste, ya no. No, la promesa seguía viva porque Dios no se rige por impulsos humanos. Él cumple lo que dice, aunque nosotros nos tambaleemos un poco en el proceso. Y eso también aplica para ti. Esa palabra que Dios te dio, ese sueño que sembró en tu corazón, esa visión que te mostró cuando estabas buscando su guía, no es fantasía, es un diseño eterno. Y aunque ahora no tengas cómo explicarlo, aunque parezca que ya pasó la oportunidad, aunque todos te digan que lo olvides, tú mantente firme. Porque Dios no trabaja con relojes humanos, Él trabaja con propósito. Y si aún no lo ves, es porque todavía está alineando todo para que llegue en el momento justo. En lugar de Isaías 55 minutos y 11 segundos, podemos sostenernos en la inquebrantable verdad de Números 23:19. Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, y no lo ejecutará. Esa promesa sigue viva, sigue activa, aunque tú te hayas cansado, aunque tu fe haya bajado, aunque el panorama parezca seco. La fidelidad de Dios no depende de tus emociones, depende de su carácter. Y aquí quiero decirte algo muy profundo:
A veces la promesa tarda porque Dios está cuidándote. Sí, así como lo oyes. Porque si llegara antes de tiempo, podría destruirte, podrías volverte orgulloso, podrías confiar más en el regalo que en el que lo dio, o podrías abandonar el proceso que te está formando. Por eso Dios espera, porque su propósito no es solo darte cosas, es transformarte en alguien que pueda sostenerlas sin perder el corazón. Así que no te dejes engañar por esa voz que dice que ya es tarde. No lo es. Para Dios nunca es tarde, Él no llega tarde, llega preciso. Si todavía no lo ves, no es porque se olvidó de ti, es porque sigue escribiendo tu historia. Y cuando llegue el momento de cumplir esa promesa, vas a entender por qué no llegó antes, porque no estabas listo, porque todavía no era el tiempo, porque había cosas que necesitaban ser removidas. Pero ahora sí llegó la hora. Y cuando llegue va a ser tan claro, tan perfecto, tan exacto, que sabrás que solo Dios pudo hacerlo. Y vas a mirar atrás y vas a decir, valió la pena esperar, valió la pena confiar, valió la pena no rendirme. 7. Lo que Dios hace en secreto se revela en público. Muchos están esperando que todo lo que Dios está preparando en sus vidas se vea de inmediato. Esperan que los demás reconozcan su proceso, que el fruto de su obediencia sea visible ya, que sus esfuerzos tengan resultados que todos puedan aplaudir. Pero el reino de Dios no se mueve por apariencias, se mueve por profundidad. Y lo profundo, lo real, lo duradero, casi siempre empieza en secreto. Dios es experto en trabajar en lo oculto, en lo que nadie ve, en lo que no se publica en redes sociales ni se cuenta en una conversación. Él forma corazones en la intimidad. Él pule el carácter en la noche silenciosa. Él fortalece tu espíritu cuando no tienes a nadie cerca más que a Él. Y todo eso que parece invisible, que parece que no cuenta, que parece que no tiene peso, es en realidad lo que más te está preparando. Piensa en David. Él fue ungido como rey cuando aún era un joven pastor cuidando ovejas en lo escondido del campo. Nadie lo conocía. Nadie imaginaba que el próximo rey estaba en ese lugar sencillo, rodeado de animales y con una vara en la mano. Pero ahí estaba en el anonimato, en la soledad, siendo formado por Dios en secreto. Y cuando llegó su momento, cuando todo estuvo alineado, fue llamado a pelear contra Goliat. Y ese día lo que Dios había trabajado en silencio se reveló en público. Eso es lo que va a pasar contigo. Todo lo que hoy estás viviendo en silencio, ese proceso que estás atravesando sin que nadie lo sepa, esa fe que estás manteniendo aunque nadie te lo reconozca, esa obediencia que repites día tras día aunque no veas resultados, todo eso tiene peso eterno. Porque cuando Dios abre la puerta, también expone tu fidelidad, no para presumirla, sino para usarla como testimonio de lo que Él puede hacer con alguien que se dejó formar en lo oculto. En lugar de Mateo 6:6, podemos recordar la verdad de Jeremías 17:10, que nos muestra el alcance de su mirada. Yo Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Lo ves? Él examina lo interno. Él sabe todo lo que has hecho sin cámaras, sin micrófonos, sin aplausos. Él ha contado tus lágrimas. Él ha escuchado tus oraciones cuando nadie más estaba. Él ha visto tus batallas internas, tus luchas silenciosas, tu fidelidad diaria y nada de eso se ha perdido. Nada de eso ha sido en vano. Hay un momento que se acerca, un momento donde todo lo que Dios ha trabajado contigo en lo oculto va a salir a la luz, no para exaltarte a ti, sino para exaltar su poder a través de ti. Porque tu vida será prueba viva de que la espera sí vale la pena, de que Dios no se tarda, se toma su tiempo para hacer las cosas bien, de que el que permanece fiel, aunque nadie lo vea, un día será recompensado por aquel que todo lo ve. Así que no menosprecies los días de pequeños comienzos. No te desesperes porque nadie ve tu esfuerzo. No pienses que estás perdiendo el tiempo por estar sembrando en secreto. Al contrario,
Estás invirtiendo en el cielo y lo que siembras en el cielo regresa a ti con bendiciones que el mundo no puede explicar. Cuando llegue el tiempo de Dios, todo cobrará sentido. Cada paso, cada lágrima, cada decisión correcta, cada momento en que elegiste obedecer aunque doliera, todo eso será honrado por Dios, porque Él nunca olvida a los que confían en su tiempo, aunque ese tiempo implique oscuridad por un momento. 8. La espera con fe también es una forma de adoración. Muy pocas veces pensamos en la espera como algo activo, pero en el reino de Dios esperar no es quedarse de brazos cruzados. Esperar con fe es servir, es adorar, es seguir creyendo. Y sí, aunque no lo parezca, esa forma de esperar con el corazón rendido y con la mirada firme en Dios es una de las expresiones más profundas de adoración que existen. Porque cualquiera puede cantar cuando la bendición ya llegó, cualquiera puede levantar las manos cuando el milagro ya está en la casa. Cualquiera puede decir que Dios es bueno cuando todo le sonríe, pero adorar mientras esperas, ahí es donde se revela quién realmente cree. Cuando tú decides seguir adorando, aunque te tiemblen las piernas por dentro, cuando te paras a orear sabiendo que todavía no hay respuestas, cuando le dices a Dios, te amo, aunque todavía estés esperando el trabajo, la sanidad, la restauración, esa adoración tiene un peso inmenso. Eso es lo que hizo Job en medio del dolor, en medio de la pérdida, cuando lo había perdido todo. Lo primero que hizo fue inclinarse y adorar. No pidió explicaciones, no exigió razones, no se quejó, dijo, Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y eso, ese tipo de adoración que no se basa en lo recibido, sino en quién es Dios, es la que mueve el corazón del cielo. Hay un tipo de fe que no pide, sino que simplemente se rinde. Una fe que reconoce que Dios no es valioso por lo que hace, sino por lo que ya es. Y cuando tú llegas a ese nivel de fe, cuando puedes mirar al cielo con lágrimas en los ojos y aún decir, te alabo, te bendigo, confío en ti, entonces estás adorando con madurez, estás adorando desde el Espíritu, estás adorando con todo tu ser. En lugar de Salmos 34 minutos y un segundo, podemos sostenernos con la declaración de Habacuc 3, 17-18, que nos enseña a mantener la alabanza por encima de la escasez, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En todo momento, esa es la clave, mantener la alabanza viva incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando no entiendes lo que pasa, porque en la adoración hay una conexión que va más allá de las circunstancias. Hay una fortaleza sobrenatural que solo se activa cuando decides honrar a Dios en medio del valle, no solo en la cima. Cuando tú adoras esperando, algo se rompe en el ambiente espiritual. El enemigo se confunde porque espera verte quejar, espera verte renunciar, espera verte cerrar la Biblia, alejarte, maldecir tu proceso. Pero cuando en lugar de eso tú levantas las manos y dices, Señor, aunque no lo vea, yo sé que estás obrando, eso es un golpe directo contra toda oscuridad. Eso es poder espiritual. Eso es autoridad. Eso es una fe que transforma. Así que si hoy estás en esa temporada de espera, adora. Aunque no lo entiendas, aunque no sientas nada, aunque parezca que no sirve de nada, porque esa adoración es un perfume que sube hasta el trono de Dios. Es una señal de que tu fe está firme y es también una declaración, mi alma sigue esperando, pero no con ansiedad, sino con confianza, porque sé en quién he creído. 9. Las bendiciones que llegan a su tiempo son las que permanecen. Hay bendiciones que uno puede obtener por atajos, por manipulación, por forzar lo que aún no está listo. Pero esas bendiciones suelen durar poco porque no están cimentadas en la voluntad de Dios, sino en la ansiedad del hombre. En cambio, las bendiciones que llegan a su debido tiempo, esas que fueron esperadas con paciencia, con oración, con obediencia, con lágrimas, esas son las que permanecen. Esas no se tambalean con el viento, no se rompen con la presión,
no se pierden al primer problema. Y esto es algo que necesitamos entender profundamente. Dios no quiere darte algo solo para que lo disfrutes un momento. Quiere darte algo que permanezca, que edifique, que dé fruto, que glorifique su nombre. Por eso muchas veces espera, porque no se trata solo de darte un regalo, se trata de construir contigo algo que tenga raíz. Hay personas que forzaron relaciones que no eran parte del propósito de Dios solo porque no querían esperar y después terminaron heridos, vacíos y más lejos de su destino. Otros se metieron en trabajos, en negocios, en decisiones importantes, sin consultar a Dios. Y lo que parecía una puerta abierta terminó siendo una trampa. ¿Por qué? Porque no todo lo que llega es bendición y no todo lo que brilla viene de Dios. En Proverbios, capítulo 10, versículo 22, está esta joya de sabiduría: la bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Eso significa que cuando es Dios quien te entrega algo, no viene acompañado de dolor oculto, ni de remordimientos, ni de consecuencias destructivas. Viene con paz, con gozo, con estabilidad, con propósito, porque no viene de la emoción, viene del cielo. Y lo más impresionante es que cuando algo viene en el tiempo perfecto de Dios, no tienes que luchar para sostenerlo, no tienes que desgastarte para que funcione, no tienes que manipular ni correr detrás de eso. Simplemente fluye, porque fue Dios quien lo plantó en tu camino. Y lo que Dios planta, Dios mismo lo sostiene. A veces uno quiere avanzar por sus fuerzas, quiere acelerar el reloj de Dios, pero no, Dios no se mueve por presión, se mueve por preparación. Él sabe cuándo estás listo. Y no solo eso, también sabe cuándo el entorno está listo. Porque hay bendiciones que no dependen solo de ti, también dependen de otras personas, de situaciones, de puertas que deben abrirse. Y si no están listas aún, Dios prefiere que esperes antes que entregarte algo incompleto. Piensa en Jesús. Él sabía desde joven cuál era su propósito, sabía que debía morir por nosotros, que tenía una misión, pero no salió corriendo a cumplirla. Esperó hasta los 30 años, estuvo en anonimato, trabajando en lo cotidiano, viviendo en lo oculto. Y cuando llegó el momento, el cielo se abrió y el Padre dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Y ahí comenzó el ministerio que transformó la historia de la humanidad, todo a su debido tiempo. Por eso, si sientes que estás en pausa, que estás listo pero aún no sucede nada, que ya hiciste todo lo que tenías que hacer pero no ves resultados, no pienses que estás siendo ignorado, estás siendo preparado para recibir algo que no solo será para ti, sino que bendecirá a otros. Porque cuando algo llega en el tiempo de Dios, no solo te cambia la vida, también impacta a quienes te rodean. Y recuerda esto: lo que llega antes de tiempo te puede destruir, pero lo que llega a su tiempo te construye, te fortalece, te eleva y, sobre todo, glorifica a Dios. 10. El enemigo intentará distraerte justo antes de que llegue tu tiempo. Una de las tácticas más sutiles del enemigo es tratar de hacerte renunciar justo antes de que llegue el momento que Dios ya tenía marcado para ti. Él sabe que no puede impedir lo que Dios ha decretado, pero lo que sí puede intentar es distraerte, desanimarte, desgastarte, para que seas tú quien lo suelte antes de tiempo, para que abandones la promesa a pocos pasos de alcanzarla, para que por frustración, por cansancio o por duda te desconectes de lo que estaba a punto de manifestarse. Y lo más peligroso es que estas distracciones muchas veces no se ven como algo negativo, se ven como alternativas razonables, oportunidades que parecen buenas, personas que traen consejos lógicos pero que no nacen del espíritu, caminos más rápidos que te prometen llegar al mismo destino sin tanto sufrimiento. Pero lo que no te dicen es que esos caminos más cortos terminan siendo trampas disfrazadas. Mira lo que le pasó a Jesús antes de iniciar su ministerio. Fue llevado al desierto y allí el enemigo se le presentó no con amenazas, sino con ofertas. Le ofreció pan cuando tenía hambre, le ofreció fama, le ofreció gloria, todo lo que un hombre natural podría desear.
Pero Jesús no cedió porque entendía algo que tú y yo debemos recordar cada día: lo que viene de Dios no necesita atajos. Lo que viene de Dios no te pide que comprometas tus valores. Lo que viene de Dios llega con paz. Y si Jesús fue tentado en el momento previo a su manifestación, ¿qué nos hace pensar que nosotros no pasaremos por lo mismo? La tentación más fuerte no llega cuando estás lejos de tu promesa, llega cuando estás más cerca de verla cumplida, porque es ahí donde el enemigo lanza sus últimos dardos. Sabe que si te mantiene distraído, ocupado, desconectado e impaciente, puede hacerte abandonar la carrera justo en la recta final. En lugar de Gálatas 5:7, podemos reflexionar en la advertencia de Proverbios 4, 25-26, que nos llama a cuidar el enfoque en el camino recto: tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados. Ese estorbo o desvío puede ser una voz de duda, una relación que te desenfoca, una emoción mal manejada, una mentira que se filtró en tu mente o una distracción disfrazada de oportunidad. Y por eso es tan importante estar alerta, discernir, orar, volver al lugar secreto y preguntarle a Dios: ¿esto viene de ti? ¿Este camino lo trazaste tú? Porque si no estás vigilante, puedes terminar aceptando algo menor solo porque te cansaste de esperar lo mayor. Puedes terminar conformándote con un trabajo que no te llena, con una relación que no edifica, con una vida que no refleja tu llamado, simplemente porque el proceso se hizo largo. Pero no naciste para eso. No fuiste creado para vivir una vida mediocre, sino una vida con propósito. Y ese propósito está ligado al tiempo perfecto de Dios. Entonces, cuando veas que se multiplican las distracciones, que todo a tu alrededor parece confuso, que sientes un deseo urgente de salir corriendo hacia lo que sea, detente, respira, ora, escucha la voz de Dios, porque puede ser que estés más cerca de tu momento de lo que crees. Y justo por eso el enemigo está tratando de que tomes un desvío. No caigas. No sueltes la promesa. No tomes lo primero que se presente solo para aliviar el vacío momentáneo. Espera por lo que Dios diseñó, porque cuando llegues sabrás que valió la pena cada segundo de lucha, cada lágrima, cada noche de oración, cada tentación resistida. Lo que Dios tiene para ti es real, es eterno y, sobre todo, es perfecto. 11. Cuando llega el tiempo de Dios, nada ni nadie lo puede detener. Después de todo lo que has vivido, después de cada lágrima que sembraste, cada oración que hiciste en silencio, cada decisión correcta que tomaste cuando nadie te veía, llegará ese momento. Ese momento en el que todo cambia, en el que todo se alinea, en el que Dios dice: ahora. Y cuando Dios dice ahora, no hay poder humano ni fuerza del enemigo que pueda detener lo que Él ha decidido hacer en tu vida. Ese es el tiempo que todos esperamos, pero que solo algunos alcanzan, porque solo algunos permanecen. Porque llegar al tiempo de Dios no se trata solo de sobrevivir la espera, se trata de madurar en ella. Se trata de llegar listo, limpio, estable, sin resentimientos, sin atajos, con el corazón rendido, con la mirada puesta en el cielo y con la fe más firme que nunca. Y lo más glorioso de todo esto es que cuando ese tiempo llega, no tienes que empujar puertas, Dios las abre solas. No tienes que rogar por oportunidades, las oportunidades te buscan. No tienes que explicar quién eres, lo que Dios ha hecho en tu vida hablará por ti. No tienes que demostrar tu valor, el cielo ya te validó. Es como si el cielo dijera: ahora es el momento de mostrar lo que sembraste cuando nadie veía. Ahora es el momento de honrar tu obediencia silenciosa. Ahora es el momento de liberar esa promesa que fue guardada con fuego, con pruebas, con fe real. Y ahí, en ese momento, todo fluye porque Dios no improvisa, Dios planea, Dios ordena, Dios cumple. En lugar de Isaías 60 minutos y 22 segundos, podemos declarar con confianza lo que dice Eclesiastés 3:11, reconociendo la perfección de su agenda: todo lo hizo hermoso en su tiempo,
y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¡Qué verdad más poderosa! Porque significa que puede parecer que todo va lento, que nada se mueve, pero cuando llega el tiempo correcto, Dios hace que todo florezca con una hermosura perfecta. Lo que no se logró en años se manifiesta en días, lo que parecía imposible se vuelve visible, lo que parecía estancado empieza a correr. Y quiero decirte algo que quizás tu corazón necesita escuchar hoy: no perdiste el tiempo. No fue en vano. No te equivocaste al creer. No fuiste ingenuo por confiar. No te ilusionaste por gusto. Todo lo que hiciste con fe, todo lo que sembraste con obediencia, todo lo que viviste con el corazón limpio será recompensado, no por mérito humano, sino por fidelidad divina. Dios no olvida. Dios no se equivoca. Dios no llega tarde. Y si has llegado hasta aquí, si has pasado por pruebas que casi te quebraron, si seguiste creyendo aunque ya no tenías fuerzas, si aún hoy estás aquí buscando y escuchando esta palabra, es porque estás más cerca de ese tiempo de lo que imaginas. Y cuando llegue, se abrirán puertas que no pensaste, se restaurarán cosas que creías perdidas, se confirmarán promesas que te costaron lágrimas. Y, sobre todo, tu vida entera será una señal para otros, un mensaje vivo que grita: Dios sí cumple, Dios sí escucha, Dios sí llega. Todo llega cuando Él dice que es el momento. Y aquí va algo clave: el enemigo usará el paso del tiempo para agotarte, para hacerte pensar que nada está funcionando, que tus oraciones están vacías, que tu esfuerzo no tiene fruto, que ya es hora de rendirse. Pero ahí es donde debes recordar que la fe no se mide por lo rápido que ves resultados, sino por lo firme que te mantienes cuando no hay señales. Porque Dios nunca prometió que todo llegaría cuando tú lo quieras, prometió que todo llegaría cuando estés listo. Cuando tu corazón está alineado con Él, ya no vives con ansiedad, vives con paz. Ya no corres detrás del tiempo, caminas con el Espíritu. Ya no te frustras porque las cosas no cambian, celebras que tú estás cambiando. Y cuando llegas a ese punto, cuando dejas de mirar el reloj y empiezas a mirar al cielo, entonces estás listo, porque ya no estás esperando como quien duda, sino como quien confía. Ya no estás exigiendo, estás creyendo, ya no estás desesperado, estás reposando en la certeza de que si Dios te prometió algo, nada ni nadie puede detenerlo. Así que hoy quiero recordarte esto: no es tarde, no estás perdiendo tu momento, no estás olvidado. Estás siendo formado, estás siendo preparado, estás siendo afinado para recibir algo mayor de lo que imaginas. No se trata del tiempo que has esperado, se trata del corazón con el que estás esperando. Y si ese corazón está firme, está limpio, está confiando, entonces no importa cuánto más se tarde, porque cuando llegue, llegará con todo el respaldo del cielo. Y lo que llega con el respaldo de Dios no tiene comparación con nada de lo que tú podrías haber conseguido por tus propias fuerzas. Y antes de despedirnos, quiero agradecerte por haber llegado hasta el final de este mensaje. Espero de corazón que estas palabras hayan fortalecido tu fe y te recuerden que Dios nunca abandona a quienes confían en Él. Si esta reflexión tocó tu vida, no te vayas sin apoyar este canal. Suscríbete, regálanos un me gusta, comparte este video con tus familiares y amigos, y déjanos en los comentarios la frase: Dios, en ti confío. Será una hermosa forma de expresar tu fe y, al mismo tiempo, de inspirar a otras personas que necesitan recordar que Dios siempre obra en el momento perfecto. Que el Señor bendiga tu vida, llene tu corazón de paz, fortalezca tu esperanza y te acompañe en cada paso que des. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga siempre.